Bienvenidos nuevamente a clase de física. El día de hoy vamos a hablar de los aspectos generales del movimiento de proyectiles. Supongamos que se lanza un objeto con velocidad v sub 0 que forma con la horizontal un ángulo alfa, por ejemplo aquí. La velocidad inicial tiene dos componentes, una componente v sub 0 en x y una componente v sub 0 en y. De tal manera que estas componentes se definen por v sub 0 es igual a v0 por el coseno del ángulo alfa, es decir, esta componente la vamos a definir con el coseno por lo que es el cateto adyacente al triángulo rectángulo que se me está formando acá, mientras que v sub 0y es determinada por v sub 0 por el seno del ángulo alfa. Es decir, el lanzamiento con el que se hace este ángulo alfa viene siendo el mismo de las componentes. Al igual que en el lanzamiento horizontal, este movimiento resulta de la composición de dos movimientos, uno vertical, que viene siendo en este sentido, y otro horizontal. El vertical con la particularidad que tenemos un objeto que es lanzado hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ponerlo un poco en cámara lenta para visualizarlo. Hacia arriba y hacia abajo, mientras que el horizontal es un movimiento con velocidad constante. Si se logra apreciar a lo largo del desplazamiento, la magnitud del vector horizontal en x no cambia. Por otro lado, vemos que el de y aumenta, disminuye y vuelve a aumentar. Si le hacemos un seguimiento, vamos a notar que la trayectoria que describe el objeto es una trayectoria parabólica. Por lo tanto, por ese motivo, es que se denomina a este movimiento no solamente lanzamiento de proyectiles, sino movimiento parabólico. Ahora, este movimiento viene siendo el resultado de una composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. Si consideramos que aquí existe un plano cartesiano desde el origen del movimiento, vamos a notar que la posición en todo momento tendrá dos componentes, una componente x y otra componente y. Como el movimiento es el resultado de la composición de dos movimientos, igualmente sus ecuaciones van a estar descritas por el comportamiento que tiene en cada uno de los ejes. Es decir, la posición en x, al ser un movimiento con velocidad constante, va a ser determinado por lo que es la ecuación de distancia es igual a velocidad en x por tiempo. Por otro lado, como se aprecia, el movimiento en y es un movimiento que es de ascenso y descenso en caída libre. Por lo tanto, las ecuaciones que nos van a ayudar a describir el movimiento son las mismas ecuaciones vistas en caída libre, las cuales son la posición y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o la que me dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Debido a que la componente de la velocidad en el eje x es una constante, su valor en cualquier instante es el mismo en el momento del lanzamiento. Es decir, que si se lanza aquí con una velocidad componente de 12, durante todo el trayecto va a seguir siendo 12 metros por segundo. La aceleración solo tiene una componente en el eje y, es decir, hay presencia de aceleración durante el movimiento, pero esta solo afecta al eje y. ¿En qué sentido? En que esta aceleración es la acción de la gravedad y que siempre va apuntando hacia abajo. Por lo tanto, en el momento en que va subiendo, la aceleración hace que la velocidad en y disminuya, y cuando llega a su punto máximo genera que
la componente de velocidad en y comience a aumentar. A partir de las expresiones para x y para y es posible determinar la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Para ejemplificar lo anterior, vamos a realizarlo mediante un ejercicio. Dice, un balón se dispara con una velocidad de 15 metros por segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. A. Determinar las componentes b sub 0 en x y b0 en y de la velocidad inicial. Para ello, entonces, debemos recordar que las componentes b0 en y b0 en x están relacionadas con la velocidad inicial, teniendo presente que este es el ángulo que llamamos alfa, el cual en este caso vale 37 grados. Por tanto, hacemos uso de nuestras funciones trigonométricas y decimos que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Esto va a ser igual a los 15 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados, dándonos un resultado de 15 metros sobre segundo por los 0.8 que equivale el coseno de 37 y finalmente obteniendo que la velocidad en x será de 12 metros sobre segundo. Por otro lado, tenemos la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa y esto es igual a los 15 metros sobre segundo porque estamos hablando es de la componente del vector inicial por el seno de 37, por lo que BY viene siendo lo que es el cateto opuesto y esto nos da 15 por metros sobre segundo por los 0.6, dándonos un total de 9 metros sobre segundo. Tenemos entonces que el vector inicial tiene componentes 12 metros sobre segundo, 9 metros sobre segundo. B. Calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0.5 segundos. Es decir, transcurrido un tiempo, ¿qué ha pasado con cada uno de esos vectores? Para ello, tenemos que mirar cada uno de los movimientos y utilizar las ecuaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir? Ahora, para hacer el cálculo de las componentes de la velocidad transcurrida a los 0.5 segundos, debemos recordar que en el eje X lo que sucede aquí es que es un movimiento uniforme con velocidad constante. ¿Qué implica que sea uniforme con velocidad constante? Que en todo momento la velocidad en x es la misma, es decir, que la velocidad inicial en x es la misma pasada a un tiempo 0,5 o 0,2, etcétera, etcétera, y esta va a ser igual a 12 metros sobre segundo. Nos faltaría entonces determinar la velocidad en y. Y para determinar la velocidad en y, hacemos uso de las ecuaciones de movimiento acelerado en el caso de la caída libre, la que nos decía que la velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La adaptamos a nuestros requerimientos y eso simplemente va a decir que la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Y lo que tenemos es que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y, que ya la habíamos determinado anteriormente, los 9 metros sobre segundo, más la gravedad, la tomamos como la gravedad va en dirección hacia abajo, la vamos a tomar como negativa, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado
por el tiempo que nos están asignando, que es transcurridos unos 0.5 segundos. Ahora, lo que tenemos aquí es, al efectuar esta operación, teniendo cuidado que aquí este término se nos va a volver negativo, nos va a dar un total de 4.1 metros sobre segundo. C. Calcular las componentes de la posición a los 0.5 segundos. Entonces, tenemos que hacer nuevamente la distinción entre los dos movimientos. Para el eje X tendríamos que aplicar aquella ecuación que nos dice que la posición es igual a la velocidad en X por el tiempo. Recordemos que la velocidad en X viene siendo la misma en cada instante. Por lo tanto, nos queda que la posición en X es igual a 12 metros sobre segundo por el tiempo, que son 0.5 segundos, y eso nos da un total de 6 metros. Por otro lado, en el eje Y tenemos que hacer uso de las ecuaciones de movimiento acelerado. Para ello vamos a utilizar aquella ecuación que nos dice que la posición es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y igual a la velocidad inicial, recordemos cuánto nos había dado la velocidad inicial, que eran 9 metros por segundo, es decir, velocidad inicial en el eje Y, por los 0.5 segundos más un medio de la gravedad, recordemos la que la tomamos como negativa, que son los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, es decir, 0.5 elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado de toda la operación, teniendo en cuenta nuevamente que aquí hay un factor que nos va a volver una expresión negativa, nos va a decir que esto es 3.3 metros, es decir, que está 3.3 metros por encima. Vamos con la D. Calcular el tiempo que alcanza en alcanzar la altura máxima. Vamos a calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. Para ello, nuevamente, tenemos que depender solamente del eje Y, porque es en últimas el que me va a determinar cuánto tiempo tarda en subir y volver a bajar. Para ello vamos a utilizar la ecuación, vamos a centrarnos en el eje y vamos a utilizar la ecuación que nos dice que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. En el punto de máxima altura, lo que va a suceder es que la velocidad final en Y se me va a hacer 0, porque sube, sube, sube y se detiene. Ahí se me va a hacer 0. Y nos quedamos simplemente con la velocidad inicial, que es 9 metros sobre segundo, más, nuevamente aquí vamos a mirar, a tener en cuenta estos elementos que nos están presentando aquí, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por el tiempo, que es el tiempo que va a tardar en subir. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar este factor aquí al otro lado, menos 9 metros sobre segundo sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es igual al tiempo. Y ese tiempo, haciendo esta operación, nos va a dar como resultado 0.9 segundos, que es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, es decir, el punto donde hasta ahora va a comenzar nuevamente a descender. Revisemos ahora el último punto. El último punto nos dice determinar la altura máxima. Como ya tenemos lo que es el tiempo en alcanzar la altura máxima, utilizamos ese tiempo para calcular la altura en Y, es decir, Y igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad
por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos va a dar que tenemos 9 metros sobre segundo por el tiempo, es decir, el que nos dio en alcanzar la altura máxima, 0.9 segundos, más un medio de la gravedad, recordemos, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por 0.9 segundos al cuadrado. Esto nos da, por lo tanto, al efectuar esas operaciones, nos da un total de 4.1 metros. Espero que les haya gustado este video. Si es así, compártanlo en sus redes sociales y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.